A decir, voy a retomar, abordemos entonces ese tópico del consenso y el disenso. El valor del consenso en la democracia desde una perspectiva filosófica. Debe siempre buscarse o puede ser más deseable el disenso y la diversidad de opiniones. Y por supuesto aquí entramos ya de lleno en el terreno de las posiciones contrarias de la izquierda y la derecha dentro de un sistema democrático. Vamos con eso, Erika. En esta pregunta es como más compleja porque justamente vamos a entrar en esta discusión de izquierdas y derechas. Eh, yo retomo un poco lo que había dicho al inicio cuando hablaba de la democracia como un lugar de litigio, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que el consenso lo que hace es como limitar la posibilidad de la construcción de ese litigio. Es decir, limitar la posibilidad de que ese sujeto que ha padecido la injusticia estructural encuentre un escenario para hacer visible ese dolor pues, que padece, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, tal vez el consenso no es lo más adecuado, ¿sí? En una democracia. O no es que no podamos llegar a ciertos acuerdos, es necesario para convivir llegar a unos acuerdos, pero a veces me parece que la idea de que no, tenemos que llegar a un consenso de todo, ¿sí? Con todo, pues no es posible. Si nosotros pensamos en que la sociedad está justamente dividida en unos grupos, en unas partes, ¿sí? Y que cada parte está en litigio y está luchando por disminuir sus pérdidas y aumentar sus ganancias, entonces nos damos cuenta que cuál es el consenso ahí, quién tiene la posibilidad de decir, miren, lo que yo pienso, esto que yo pienso debería ser compartido por los demás. Y solo le hago unos pequeños ajustes para que quepa un poquito de este y un poquito de este y un poquito de este. Entonces, finalmente, ¿a qué estamos llegando ahí? Yo creo que eh, la diversidad de opiniones, la posibilidad de que la gente exprese múltiples opiniones, ¿sí? Además completamente en ocasiones opuestas, ¿sí? Es algo que se debe tener más en cuenta en la democracia. Eh, Lazarato, en un texto muy famoso de él que se llama La fábrica del hombre endeudado, dice que en el contexto contemporáneo, el modelo neoliberal reorganiza la lucha de clases, favoreciendo al sector financiero, ¿sí? Y entonces ahí lo que tenemos es un sector muy poderoso, el sector financiero, ¿sí? Básicamente tomando decisiones, ¿sí? Y decisiones sobre los individuos. Pero eso se hace pasar como si fuera el gran consenso, porque como lo veíamos también antes, como yo lo señalaba un poco antes, el sector financiero va a blindar un poco su posición, ¿sí? Hablando desde los expertos, la economía, ¿sí? Lo que la economía demanda, lo que la economía dice y lo demás es populismo, ¿sí? Además es activismo, es esto, ¿sí? Y a partir de ahí se erige como, ah, no, es que es esta idea a la que deberíamos llegar todos, o todos deberíamos apoyar esta idea, porque justamente es un poco la idea que se ha construido a través de la deliberación argumentada, neutral, que viene del conocimiento. Y uno dice, pero aquí hay una parte que no es neutral y es la que está tomando la decisión y está haciendo pasar esa decisión como si fuera algo que le conviene a todos, como si fuera algo que debemos, con lo que todos debemos estar de acuerdo. Entonces, a mí la idea de consenso en una democracia y digamos que esa idea que se impone sobre el consenso y que tenemos que llegar a estos acuerdos y a unos mínimos y todo eso, a veces me parece como un poco peligrosa, porque uno no sabe específicamente de dónde vienen esas ideas que se quieren de alguna manera mostrar como las más adecuadas para todos, para toda la sociedad o para que la sociedad diga, sí, estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir por ese camino. Bien, vamos, Sebastián, con su opinión sobre este tema. Muy bien, Tyron, muchas gracias. Bueno, sí, esto es un tema de debate fuerte en las democracias actuales. Eh, pero bueno, digamos que yo quisiera plantear que lo popular, lo colectivo puede ser pensado desde el concepto de la muchedumbre, ¿no?
Y pues la de muchedumbre, digamos, es como una masa informe que no tiene criterio ideológico, tampoco tiene un criterio ético, se deja llevar, digamos, afectivamente por el algoritmo, digamos, siguiendo un poco el planteamiento de Byung-Chul Han alrededor de la infocracia. Y en ese sentido, pues yo tengo una visión muy pesimista respecto de los consensos y los disensos, porque en las muchedumbres pues no hay ni buenos ni malos. Entonces, la muchedumbre termina tomando decisiones absolutamente arbitrarias. Le pasó a Sócrates, le pasó a Jesús, le pasó a los grandes líderes espirituales en política, digámoslo así, que la muchedumbre los ejecutó y los mandó al cadalso. Entonces, la muchedumbre es una fuerza violenta, digamos, y en este punto quisiera proponer el concepto de la violencia y el contagio como un elemento estructurante dentro de la acción de la muchedumbre y de alguna manera pues los consensos y los descensos desaparecen. Ahora, si esas muchedumbres viajan por los entornos virtuales, si viajan por la infocracia, pues la cosa es todavía mucho más espeluznante. Por ejemplo, una parte del libro de Byung-Chul Han, Infocracia, quisiera normalmente citarles una cosa que realmente me llamó mucho la atención a propósito de haciendo un análisis de Donald Trump cuando gana las elecciones en Estados Unidos. Y dice así Byung-Chul Han: tras la victoria electoral de Donald Trump, el Chicago Tribune citó a un usuario, Cuarto Chan, diciendo: realmente hemos elegido un meme como presidente. La CNN llamó a las elecciones estadounidenses del 2020 elecciones meme, de meme election. La campaña electoral fue la gran guerra de los memes, The Great Meme War. También se ha hablado de la guerra memética, memetic warfare. Entonces, ¿con esto qué queremos indicar? Pues que efectivamente las muchedumbres se están poniendo tipos como Donald Trump y estos son el acabose y son el caos. En este momento, Donald Trump sigue, creo que, liderando las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, vean ustedes que la cosa es compleja y de difícil comprensión, digamos, en una situación como la que se presenta con las muchedumbres y la virtualidad o la infocracia. Gracias, Sebastián. Carlos, Estamos en la pregunta número... vamos al consenso. Estamos a consenso y disenso, Carlos. Bueno, yo creo que esa, esa, esa distinción siempre me ha parecido muy extraña porque el consenso presupone el disenso. Presupone el conflicto que, como varios autores han mencionado, es ineradicable al humano y está conectado con la posibilidad de la creación, con la posibilidad de la innovación, y anularlo pues anularlo con fines políticos sería contraproducente y avanza hacia lo que ya habíamos mencionado de regímenes autoritarios o totalitarios. Mm, Vuelvo otra vez a la clave argumental que he seguido, la dimensión personal y la dimensión colectiva, en la dimensión personal más conectada con la ética, eh, los que podríamos llamar espíritus, personas democráticas, eh, siempre intentarán llegar a consensos, hacer uso de la acción comunicativa, y quienes tengan los temperamentos más autoritarios siempre buscarán instrumentalizar al otro. Ahora, en este punto del diálogo recuerdo las reflexiones de Gadamer sobre el hecho de que una verdadera conversación, un verdadero diálogo para alcanzar consensos implica que uno mismo se transforme, que pueda estar dispuesto a confrontar sus prejuicios, que todos tenemos eh, esos, todos partimos de esos prejuicios o esas preconcepciones. Si eso no se hace, pues al final no va a haber un verdadero diálogo, sino una suerte de, de monólogo. Y yo quisiera conectarlo nuevamente con la necesidad de seguir insistiendo en liderazgos
eh, liderazgos verdaderamente democráticos, y ahí lo conecto con la construcción de buenos vivires, que es parte de mi trabajo de investigación desde hace varios años. Hay una dimensión espiritual en los liderazgos y tiene que ver con estos líderes o lideresas que tienen conciencia de la unidad, tienen conciencia de que hacen parte de algo mucho mayor, algo mucho más grande, han trabajado su propio ego, ese yo superficial, ese yo identificado, y pueden con más facilidad eh, ser los guías y artífices para la construcción de consensos. Incluso hay una discusión muy interesante que también se ha dado, y es que hay una apuesta, y ya cierro con esto, en el mundo, como no podemos rendirnos, tenemos que seguir dando la lucha, la batalla, y la dimensión espiritual desde el hinduismo, el taoísmo, el sufismo, el budismo, el cristianismo místico, siempre ha hablado que se parte de la aceptación, de la rendición. Esa frase famosa de ese maestro histórico, eh, si te dan en una mejilla, coloca la otra. O si te piden la capa, entrega también, si te piden la túnica, entrega también la capa. O tendrás que perdonar 70 veces 7. Ahí hay un significado alegórico profundo que tiene que ver con, vuelvo y repito, con una dimensión espiritual que no significa mera resignación, sino una dimensión del liderazgo distinta, donde hay que también tener conciencia que solamente se puede construir si no partimos de una posición cerrada, única, y que se considere la luz, la verdad, porque de esa manera los conflictos van a simplemente profundizarse. Bueno, mira, yo quiero retomar la parte donde Erika hace una reivindicación de los disensos y casi como de la decisión de no tomar decisiones, sino de discutir eternamente. O sea, de posiciones que dicen cosas que son encontradas, pero no toman decisiones. Porque finalmente lo que hay que hacer en el ámbito de la política, más allá de discutir, es tomar decisiones. Y de hecho sí hay principios tomados como consenso que difícilmente les aparece la idea de el opositor a esa. Hablamos, por ejemplo, de las constituciones, de nuestra constitución y los principios fundamentales. Pues hasta el momento no he escuchado a alguien que se oponga, por ejemplo, a que todos tenemos derecho a la vida, a que todos tenemos derecho al trabajo, a que todos tenemos derecho a la educación. Eso hace parte de un consenso. Si hay alguien que no esté de acuerdo, eso que levante la mano y se salga del salón. Porque, porque se supone que es precisamente por eso son fundamentales. Ahí tiene que haber consenso, y no un consenso ni siquiera del 99%, sino del 100%, porque hablamos de los derechos de todo el mundo, incluyendo a todo el mundo ahí, en ese punto. Y sobre lo que decía Sebastián de las muchedumbres que han enviado a alguien a Cadalso, eh, o sea, desconociendo también un poco, o desconociendo no, sino retomando un poco ese sentido de que las mayorías no siempre tienen la razón, un poco como eso. No siempre, Rousseau decía algo sobre eso, las mayorías siempre, el pueblo siempre tiene la razón, pero su razón no siempre es esclarecida y por eso necesita un líder, como lo que estaba diciendo Carlos. Pero los líderes que se creen espirituales terminan siendo mesiánicos y en ocasiones terminan siendo dictadores. Ese fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler también se creía, pensó y suponía que tenía la razón, y a partir de sus decisiones fue capaz de mandar no a una persona al cadalso, sino a una población entera. ¿Sí? O sea, también se da el contrario. Si hay muchedumbres que cuelgan al justo, a Sócrates, también hay individuos que cuelgan a poblaciones enteras a partir de sus decisiones cuando tienen el poder.
Yo pienso que buscar consensos efectivamente requiere compromisos, a veces componendas, a veces corrupción también, ¿sí? Y sobre todo implica que pueden terminar diluyéndose las propuestas originales, de modo que las decisiones tomadas o no resulten muy efectivas o terminen siendo en realidad nada satisfactorias. Estoy hablando de algo que es muy cercano a nosotros hace relativamente poco tiempo con respecto a toma de decisiones y a búsqueda de consenso. Entonces hablamos de soluciones de compromiso que no resuelven a fondo los problemas que se pretendía resolver. Uno puso acá, otro puso acá y termina haciéndose un pequeño Frankenstein sin que se haya tomado decisiones reales. Por supuesto que la búsqueda de consensos, las voces minoritarias o las voces disidentes terminan siendo marginadas. Cuando el consenso es el 70%, el 80% está de acuerdo, entonces el 20% le toca aguantarse y no decir nada. Sin embargo, es cierto que el disenso y la diversidad de opiniones en las democracias modernas pues son fundamentales si se dicen democráticas, si son democráticas. Y entonces se trata de la inclusión, la necesidad de la inclusión en diferentes perspectivas. Se trata de la evaluación de críticas, de la posibilidad de críticas de políticas determinadas y de la crítica de decisiones que a partir de esas críticas, pues bien podrían salir otro tipo de soluciones o proponerse otro tipo de soluciones que también podrían ser justas o incluso que podrían ser más justas. Entonces el disenso, más que el disenso, el respeto al disenso ayuda, por supuesto, a prevenir el autoritarismo, pero también el disenso también debería ayudar a fomentar una revisión de las políticas públicas. Y en esa misma línea, por supuesto, está el asunto del pensar diferente o de pensar en completa oposición a lo que piensa mi contradictor. Si usted es de derecha, recuerden que el tema estaba por ahí, izquierda-derecha, y no dijeron nada. Si usted es de derecha, ¿qué piensa que hay que hacer con lo que usted identifica como de izquierda? Si usted es de derecha, ¿qué hacemos con los de izquierda? Y viceversa. Si usted es de izquierda, ¿qué piensa que hay que hacer con lo que usted identifica, con los que usted identifica que son de derecha? Entonces, en la medida en que las posiciones son más radicales, o mejor, en la medida en que las posiciones son más extremas, la respuesta termina con la idea de que hay que callar al otro. La respuesta es Stalin o la respuesta es Hitler. El ideal de las posiciones extremas es el partido único. Carlos hacía una manifestación de cómo funciona en Cuba, cómo funciona en China. Bueno, eso es lo que ellos dicen, que así funciona. Porque cuando hay un partido único, también hay un pensamiento único, hay un pensamiento correcto, también hay una educación que enfila a decir qué es lo correcto para que voten correctamente, ¿sí? Entonces, un partido que piensa y tiene las ideas correctas, entre comillas, y que persigue a todo aquel que no piensa igual, pues no puede hablarse de democracia precisamente. Y las posiciones de las extremas. Yo quisiera hablar desde las extremas, considerando que existen las formas de centro derecha, derecha, izquierda, y hay formas un poco más amables. Las posiciones de las extremas terminan siendo una paradoja porque termina siendo el espejo de lo que aparentemente odia. Miren ustedes, hay un culto a la personalidad que raya con el mesianismo. Hay uno que se las sabe todas y él tiene derecho a gobernar hasta que le dé la gana. Hay un líder que es venerado, al que le hacen estatuas, al estilo de, no, se ve en muchas partes.
en ese tipo de, mire que estoy hablando de la extrema izquierda y la extrema derecha. No estoy diciendo que esto lo hace la extrema derecha y esto lo hace la extrema izquierda, sino que ambos hacen lo mismo. Los derechos humanos se diluyen en las razones de Estado. Hay una exaltación del nacionalismo. Fácilmente, esas posiciones se desplazan hacia el militarismo, empezando porque pone el uniforme militar y comienza a llamarse comandantes si no tenían la carrera militar. Y por supuesto se glorifica el uso de la fuerza como mecanismo para alcanzar los objetivos. Sin dificultad, esas dos posiciones también establecen un estado policial para controlar a la disidencia. Piensen ustedes en Alemania, Alemania democrática, en la Rusia stalinista, piensen ustedes en el gobierno de Pinochet, en general. Pero además hay un montón de países en los que nosotros no pensamos. Son africanos, que son asiáticos, que son árabes y que tienen unos sistemas que no se critican nunca tampoco. Bueno, ambos sistemas, el de extrema derecha y de extrema izquierda, priorizan las necesidades del Estado o del colectivo al que le llaman pueblo. O sea, por encima de los derechos y las libertades individuales. Esas dos posiciones, de hecho, creen que es necesario imponer una economía controlada, una economía planificada por el Estado. Por algún motivo creen que el Estado sí sabe, como si fuera iluminado. El Estado sí sabe, el Estado no se equivoca. Y los dos regímenes utilizan propaganda masiva para moldear la opinión pública y para mantener, por supuesto, su legitimidad. Y los dos sistemas controlan, de hecho, estrictamente los medios de comunicación y difunden, es lo que nosotros conocemos de esos otros países, difunden una narrativa oficial que glorifica al Estado, que glorifica al líder, que el líder sí sabe que el Estado está bien. Y de alguna manera yo pienso, si lo pienso en términos de Venezuela, eh, es en las realidades, o sea, en la efectividad. Se supone que un gobierno está para mejorar las condiciones de la gente, no para acabarlos de joder, ¿sí? Independientemente de que usted le diga dictadura o no. Entonces, y por supuesto, esos dos sistemas utilizan el aparato educativo para predicar la doctrina. Entonces, de lo que se trata ahí, en esos sistemas, es de centralizar, de unificar el poder y de eliminar a la oposición. Ahí ya no se trata, ojo, ahí ya no se trata de disensos, no se trata de, no, hay que eliminar a la oposición. Y nosotros escuchamos cotidianamente los discursos de derecha e izquierda que veladamente y casi manifiestamente asumen que eso es lo que hay que hacer con los que no piensan como uno. Deberían callarse, o incluso si son más radicales deberían matarlos, deberían morirse. Mire que no en balde Benito Mussolini nació en el comunismo italiano, trabajó trabajó en el comunismo italiano y no le costó trabajo, ningún trabajo, hacer un pequeño giro. Y el pequeño giro fue hacia el fascismo. Entonces, lo que tiene de positivo esas posiciones es que ciertamente no, las posiciones no son relativistas. Pasamos precisamente a ese tema. La democracia es un sistema. Yo le voy a dar la palabra a Erika porque ya me quedó sonando ese tema, me dio la impresión de que ella está argumentando un sistema que tiene que ser absolutamente relativista, no toma decisiones nunca, etcétera. La pregunta es, ¿la democracia es un sistema de gobierno en sí mismo relativista o podemos atribuirle al sistema democrático que se base en principios filosóficos sólidos y objetivos? Erika.
Bien, bien, pues ustedes señalaban antes una serie de conceptos relacionados con la democracia. Entonces decían, por ejemplo, la libertad es un concepto básico de la democracia y por lo tanto es uno de los pilares pues que debe tener como cierto contenido, ¿sí? O el derecho a la vida, se lo decía, ¿no? O sea, el derecho a la vida, o sea, todos tenemos derecho a la vida, pero hay democracias ejemplares, ¿sí? O que se consideran ejemplares donde hay pena de muerte. Y entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿hasta qué punto entonces llega el derecho a la vida? No, es que esto es una excepción. Es que las actuaciones de este individuo, de este sujeto, causaron un mal tan grande a la sociedad que pues no puede seguir vivo, ¿sí? Entonces uno ahí dice, bueno, me parecería entonces que hay ciertas circunstancias que llevan a que esos conceptos o esos valores de la democracia no sean absolutos, ¿no? La misma experiencia nos lo muestra, ¿sí? Hace poquito, de hecho, ejecutaron a un señor que estuvo como, llevaba como más de 10 años en esa situación, ¿sí? En el que ya está condenado, pero pues obviamente se tiene que dejar un tiempo prudencial para ser ejecutado. Cada vez hay menos ejecuciones, claro, sí, pero parece que de todas maneras, mire que hasta en las democracias que son, como le decía yo, un poco más ejemplares, parece que en cierta medida se abre la posibilidad de la excepción para que esos valores o esos conceptos tengan un contenido absoluto y objetivo. Porque claro, si nosotros abrimos la posibilidad de la excepción, uno dice, venga, o mejor lo pensamos con Benjamin y decimos, pues que parece que la excepción es la regla. Porque uno dice, bueno, parece que sí todos tenemos derecho a la vida, ¿sí? Y eso es un bien inalienable y tal, y es un concepto que es importante. Pero construimos un gobierno, ¿sí? En el cual hay partes del país a donde no llega el agua potable. No estaríamos condenando a esa población, ¿sí? Básicamente a morir porque no tienen agua, pero pues claro, o sea, no lo vamos a decir, ¿sí? Pero básicamente si dejamos a medio país sin alcantarillado, ¿sí? Y a partir de nuestras acciones, a partir de la manera en que se gestiona o se administra lo público, comenzamos a ver que en el discurso todo parece ser muy coherente, ¿sí? Pero en la práctica, y es un poco algo sobre lo que yo he estado tal vez hablando a lo largo de este conversatorio, y es en la práctica qué pasa, ¿sí? No, la libertad y es la posibilidad justamente de que cada uno pueda hacer la vida que quiere, un poco como lo que decía Carlos, trayendo a colación a Amartya Sen, ¿no? Que el Estado, ¿sí? O construir un Estado que le ofrezca a sus ciudadanos la posibilidad de construir sus capacidades para hacer la vida que quieren, ¿no? Un poco así también al estilo de Amartya Sen y por supuesto de Martha Nussbaum. Pero, ¿y si esas capacidades y el estilo de vida o la vida que esa persona quiere realizar, ¿sí? Se materializa en un daño colectivo, ¿sí? Porque es que esa persona lo que quiere básicamente es ser el banquero, ¿sí? Y el banquero va a comenzar justamente con una serie de prácticas sí, de más o menos de prácticas y de discursos también que de alguna manera van a limitar lo colectivo, ¿sí? Van a endeudar a la gente, o sea, tenemos que dejarlo porque es que, ¿sí ven? Si le ponemos como esa objetividad y vamos a llenar un contenido fijo así, ¿sí? Entonces parecería, ¿sí? En principio parecería que como que como que en la práctica finalmente lo que abrimos cuando tenemos esos conceptos tan sólidos son espacios de excepción, ¿sí? Y esos espacios de excepción básicamente se van extendiendo y se van extendiendo y se van extendiendo, ¿sí? Pero en el discurso pues parece todo ser muy objetivo, en el discurso parece que todo está muy claro, pero en la práctica esas excepciones se van volviendo cada vez más grandes. Entonces es como un poco lo que señalaba yo ahorita, o sea, usted decía, claro, Erika no quiere llegar a consensos, no va a tomar decisiones, van a discutir todo el tiempo, pues obviamente se tienen que tomar discusiones en un estado, ¿sí? Se tiene que administrar y se tiene que gestionar. ¿Sí? Pero el asunto es
desde la perspectiva de quién y quién va a imponer esas ideas y quién va a decir, miren, es que esto es lo más coherente, ¿sí? Esto es lo que se debe seguir. Son estas ideas las que deberíamos seguir todos porque pues justamente son las ideas no de la muchedumbre embravecida que se deja llevar por sus pasiones, sino son justamente los técnicos, los que han estudiado, los que saben, los que desde una argumentación rigurosa nos han mostrado que ese es el camino. Pero pues esos técnicos, ya vimos, no son neutrales, ¿sí? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en los economistas, pero pues resulta que los economistas son los de la Escuela de Chicago, pues vemos que no son tan neutrales, ¿sí? Entonces también tenemos que, yo creo que pensar en eso, si nos ponemos a pensar que esos conceptos deben ser objetivos y deben estar totalmente consolidados y todos vamos a estar de acuerdo con ellos, pues como yo creo, pues en el discurso suena muy bien, pero en la práctica lo que vamos a estar es abriendo escenarios de excepción cada vez más grandes. Y eso lo que nos muestra es que hay una cierta relatividad, ¿sí? Con las cosas, con esos conceptos o pilares que crean, que forman el discurso democrático o el escenario de administración de un Estado en la democracia. Gracias, Erika. Sebastián. Bueno, pensar las alternativas en medio de si izquierda, derecha, yo la verdad cuando la violencia se torna mimética, digamos, esto en teoría mimética de René Girard, la política termina actuando en función de la justificación de la violencia, llámese derecha o izquierda, y ejemplos de eso tenemos en la literatura, ejemplos extraordinarios de cómo opera ese sistema totalitario y cómo opera ese Estado, esa forma política haciendo uso de la violencia. Entonces, para uno que ha observado y ya ha estudiado un poco esa historia, es difícil filiarse, decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Creo yo que es muy complicado asumir una posición, sobre todo cuando los registros de la historia muestran que toda justificación política va de la mano de la violencia y pues que eso perpetúa el caos, perpetúa masacres, perpetúa linchamientos. Entonces, la violencia está instaurada como una forma de organización política. Ahora, quisiera de pronto hacer un poco el debate con lo que plantea Erika a propósito de la excepción. El concepto de excepción es muy problemático porque la excepción es la forma de justificar la dictadura, ¿no? Eso lo plantea. Nos preguntamos, bueno, ¿y quién puso esa meta? ¿Quién dijo que esa meta era la que tendríamos que seguir todos? ¿Sí? ¿Y por qué vamos para allá? ¿Mm? Pensando un poco desde la perspectiva que yo venía trabajando desde el inicio, donde la sociedad, ¿sí?, está dividida en unas partes y esas partes se encuentran en un litigio. Entonces el asunto es cuál de esas partes, ¿sí?, ha determinado en qué somos iguales y en qué podemos ser diferentes. Entonces, no, que vamos a ser iguales en la ley, pero pues sí en lo económico sí vamos a ser diferentes, porque es que si nos metemos a poner como igualdad en lo económico, ahí ya estamos, no, como vulnerando otros ámbitos como de las libertades individuales y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces yo vuelvo un poco sobre lo que había señalado al inicio, ¿sí?, y es que yo creo que acá, ¿sí?, los límites nuevamente van a ser lo colectivo, ¿sí? Lo colectivo tiene que ser como uno de los límites para pensar las diferencias, ¿sí? Porque cuando pensamos, no, es que todo el mundo tiene derecho a ser diferente, pero es que también tenemos que pensar es en qué somos diferentes. No, cuando nosotros vemos como esas diferencias como más aceptadas en la actualidad, ¿sí?, uno también debería como cuestionarse, bueno, pero ¿realmente aceptamos esto? ¿Sí? Por ejemplo, la diversidad sexual cada vez se vuelve algo más, las identidades diversas cada vez se vuelven algo más aceptado, como debería ser, o sea, como debe haber sido siempre. ¿Sí? Pero en la práctica nosotros vemos que no, ¿sí? Y lo vemos como con cifras. La población trans tiene un índice de vida muchísimo menor que el de la mayoría de las otras poblaciones. Y entonces uno dice, ah, no, sí, estamos aceptando muchísimo la diversidad, pero resulta que no nos cuestionamos esta gente porque está, por ejemplo, en ocasiones también reducida a oficios vulnerables, ¿sí? O pasándola realmente mal y en la precariedad, ¿sí?
y entonces decimos, no, pero igual tenemos ciertos ámbitos de la igualdad y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, como que en la parte conceptual y en la parte como idealizada de la democracia, eso parece funcionar. ¿Sí? Pero como usted lo señalaba también, Tyron, la cuestión aquí es tomar decisiones y en la práctica qué pasa. Y en la práctica lo que uno puede ver, ¿sí? Lo muestran también los datos, es que el hecho de que seamos solo iguales ante la ley, pero podamos ser diferentes en lo demás, ¿sí? Pues genera justamente esos desbalances en los cuales, por ejemplo, muchas poblaciones pueden salir afectadas, mientras que otras, ¿sí? Consolidan su poder. ¿Sí? O sea, cuando, por ejemplo, pensemos por un momento en el Capital del siglo XXI, lo que hace Piketty. Cuando Piketty comienza a hacer un análisis de la riqueza, ¿sí? En Europa, se da cuenta que la mayoría de las familias adineradas, ¿sí? En la actualidad en Europa, en algunos países europeos, consiguieron su dinero desde básicamente es algo que han heredado, ¿sí? Desde la época del Renacimiento, tal vez mucho antes, ¿sí? Y uno dice, pero ¿y qué pasa con las otras poblaciones, las menos desposeídas, las más desposeídas? ¿Sí? Esas que no pertenecen a ese 1% que se ha enriquecido, sí, que ha heredado y ha acumulado unas grandes cantidades de fortuna. ¿Sí? Entonces, no, pero todos van a ser iguales ante la ley. Lo que pasa es que esta gente trabajó más, y entonces comienza como esa historia también un poco romántica, no es que esta gente ha trabajado más y por eso ha podido acumular y por eso entonces merece tener esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy un poco señalando lo que usted decía antes, ya como para cerrar en esta intervención, es que si el asunto de la democracia es lo que usted decía, la administración y la toma de decisiones, ¿sí? Entonces ahí nuevamente tendríamos que ver cuáles son los límites de estos conceptos de la igualdad, de la diferencia y de la tolerancia, teniendo en cuenta el beneficio colectivo, ¿sí? Y no el beneficio individual. Porque si nos ponemos solo así como todos vamos a ser iguales en una cosa de manera individual, pues resulta que tal vez eso está vulnerando los derechos de otras poblaciones. Juan, Muy bien, Carlos. Tyron, bueno, la tolerancia pues también es otro de los valores íntimos y propios de la democracia, ¿no? Entonces, claramente pues en una sociedad democrática uno pensaría que la tolerancia pues es un factor fundamental para poder entender como el clima emocional empático de las sociedades, pero resulta que no, hay una reproducción permanente de odio, hay los discursos del odio, ¿cierto? Son elementos, la xenofobia, el rechazo al pobre, la porofobia, como lo señala de la Cortina en su libro, es decir, hay un sinnúmero de prácticas del odio que lo ponen a pensar si realmente la tolerancia opera, si realmente la tolerancia es un lugar de enunciación fundamental en las sociedades democráticas y pues uno va descubriendo que no. Pero un poco la pregunta es, bueno, si la tolerancia es un ideal, si no se cumple, entonces lo quitamos, lo sacamos lo despachamos, pues yo creo que no, digamos, en el sentido de que el sentido de la democracia implica mantener de alguna manera esos criterios, esas aspiraciones normativas, un poco citando a Habermas, inclusive a Kant, porque si quitamos esos pilares, pues apague y vámonos, y esto sería como un cementerio completo. Entonces, creo yo que, es un poco estamos en esos dilemas, ¿no? Tenemos unos ideales muy altos de autonomía, libertad, tolerancia, democracia, y la pregunta es, bueno, muchas veces nuestras realidades políticas, sociales, nos hacen ver que todos esos conceptos son apenas aspiraciones normativas, ideales, pero que en la realidad no facturan, en la realidad no se ejecutan. Entonces, uno desde la postura filosófica pensaría, bueno, habría que quitarlos, reemplazarlos por otros lenguajes, afirmar lo que ocurre en los hechos, como diría de pronto Hume, ¿no? Recordemos que Hume era el planteamiento de que la moral está colegida por una serie de hechos evidentes y Kant cuestionaba justamente ese planteamiento humeano de la evidencia por hechos. Entonces, claramente, pues los que tenemos aspiración filosófica, los que tenemos aspiración por lo normativo, pensaríamos que no, que esos conceptos hay que mantenerlos a pesar de que las realidades nos pongan a prueba y nos digan la cosa es por otro lado.
¿no? Bueno, completamente de acuerdo con usted, Sebastián, en ese punto, porque hay que asumir, o sea, no podemos asumir que es que la democracia está acabada, ¿cierto? Precisamente una de las posiciones que la democracia está en construcción, ¿cierto? Entonces, y que de lo que estamos hablando es de una comparación entre el ser y el deber ser. Pues evidentemente, si nosotros miramos los principios fundamentales de la Constitución, el derecho a la vida, y entonces miro el periódico y dice, pero ya mataron a alguien, o sea que, o sea que nada, porque los principios están puestos precisamente en el horizonte para decir qué es lo que no debiera hacer y hacia dónde sí debería marcharse. Yo estoy de acuerdo también con Erika con respecto a la idea de la igualdad de una manera negativa. Digamos, la igualdad para mí es una ilusión y la desigualdad es una evidencia, ¿no? Una desigualdad que genera discriminación, pero no una discriminación que está basada en sexo, ni en raza, ni en nacionalidad, ni en religión, sino que fundamentalmente está fundada en la capacidad adquisitiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Justamente es una idea que comparto ahora que mencionó Juan la Adela Cortina, comparto esa idea, la aporofobia, que es el rechazo al pobre. Si es mujer, si es negro, si es esto o es aquello, pero tiene dinero, no es discriminado, no tiene esa discriminación. Y precisamente pienso yo que es una falencia contemporánea de la izquierda haberse olvidado que ese era el núcleo central que señalaba Marx como problemática, que es el asunto económico, ¿cierto? Entonces, pienso que se debería valorar la diversidad de toda índole o por lo menos respetar el derecho a ser distinto, ¿cierto? Pero lo distinto también se patologiza, a veces de manera abierta como en Estados Unidos o a veces de manera soterrada como en Colombia. En Colombia hay racismo, el racismo no es manifiesto como en Estados Unidos o en otros países, pero hay racismo, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de alquilar una habitación, ¿sí? ¿No? A estos personajes no. Claro, hay racismo para ese sujeto porque necesita alquilar, porque si el señor es negro pero tiene plata, por el contrario, puede ser el que está rentando. Entonces, ese respeto a la diferencia, sin embargo, no es tan fácil cuando la forma de pensar de un grupo se asume como agresión hacia otro grupo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la confrontación entre la iglesia y el movimiento LGTB, los que son pro aborto y los que son pro vida, porque son posiciones contrarias, ¿cierto? Y entonces ahí es donde uno puede hablar cuáles son los límites de la tolerancia. En la democracia precisamente está la necesidad de rechazar a los intolerantes, digámoslo, el rechazo a los discursos de odio. Herbert Marcuse tiene un texto que se llama Los límites de la tolerancia, de ahí tenemos este título, y esos límites se refieren al nazismo, al fascismo, o sea, los discursos del fascismo, del nazismo, no pueden tener espacio en los ámbitos democráticos. No puede estar, no puede usted admitir que todo discurso se puede decir, se debe decir más bien, se puede decir sí, se debe decir, porque como dice Erika, está en función de la colectividad y no de los individuos. Bueno, ya para terminar este conversatorio que se nos hizo muy largo, vamos a irnos al último lugar que tiene que ver todo con la actualidad en este momento, pero que en realidad con toda la historia. Y es el tránsito de las democracias y dictaduras. Carlos, ¿quiere decir algo? Democracia y dictadura. Pues yo recuerdo que se ha dicho que Colombia ni es una democracia ni es una dictadura, es una democradura.
o una suerte de dictadura blanda, en el sentido pues que la violencia ha atravesado toda su historia. Entonces, ¿qué condiciones debería tener una democracia para ser llamada en propiedad? Eh, y alguien menciona que donde supuestamente hay dictaduras, como en Cuba, se ha mencionado, pues el nivel de violencia es varias veces inferior al colombiano. Entonces, ahí está esa discusión. En el caso de la filosofía política y del camino que nosotros recorremos, pues obviamente una democracia, y ya se ha mencionado, tiene que tener unos principios muy claros, y yo lo conecto con lo que usted, profesor Tyron, hablaba de la Constitución Política de Colombia, que es una de las más avanzadas en el sentido de los derechos fundamentales. Y usted también lo señalaba, los derechos fundamentales no son mandatos eh, como simplemente se prohíbe tomar alcohol a menores de edad. No, los derechos fundamentales son principios a optimizar, ¿sí? Por eso el derecho a la vida tenemos que lograr que se defienda en todo el territorio. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, etcétera. Una serie de principios fundamentales que, si se cumplen o hasta cierto punto, darían cuenta de una democracia. Yo creo mucho que ahí, volviendo al tema ontológico, la libertad es la base de cualquier democracia, y la necesidad de que el poder esté distribuido. Estamos en la discusión con Venezuela, y mucha gente dice Venezuela es una dictadura. Yo he insistido, y aquí lo decía, para mí es un régimen autoritario, eh, porque fíjense ustedes que la oposición, representada en María Corina Machado, Edmundo González y otros líderes, sigue teniendo voz y sigue teniendo espacio. Una dictadura no permitiría que ni siquiera existiera la oposición. Ahora, es un régimen autoritario en el sentido que está haciendo todo lo posible para que esa oposición no pueda enfrentarse en igualdad de condiciones. Y aquí vuelvo al tema del poder. Hay una concentración de poder en Venezuela. El poder ejecutivo está en manos del madurismo. El poder legislativo está en manos del madurismo. Las Fuerzas Armadas son chavistas. El Consejo Nacional Electoral es madurista. La prensa es madurista. Todos los medios de comunicación liberales o no prosocialistas fueron excluidos. Y esta mañana nos levantamos con una noticia que decía lo siguiente: Maduro va a cerrar la red X o Twitter por 10 días. Es decir, va a censurar X porque dice que ahí solamente hay discursos de odio. Bueno, esos son pasos que evidencian un régimen autoritario. Muchas personas insisten en que hubo un fraude, que fue monumental. Incluso gente dentro del mismo gobierno han mencionado que por eso no se van a publicar las actas. Bueno, esos son pasos antidemocráticos que, como decía hace unos minutos, están conectados con una verdad fundamental: la lucha contra el imperio, el antiimperialismo, y eso ha subsumido cualquier posibilidad de prevalencia del pluralismo. Y oído, no solamente que el pluralismo exista, ¿sí? Volviendo al tema de la tolerancia, sino que tenga la capacidad también de incidir.
Creo que Colombia, más allá de nuestras dificultades, ha dado muestras de independencia de poderes. Cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiso reelegirse indefinidamente, la Corte Constitucional se lo negó. Y seguramente si el presidente Petro decide transformar la Constitución o, como decía Uribe, un articulito para reelegirse, muy probablemente los poderes legislativo y constitucional se le van a enfrentar y van a decir, no señor, dimos vuelta atrás, no va a haber reelección. Y creo que esa división del poder es importante. Cierro con esto, una democracia fuerte necesita de verdaderos estadistas que piensen a largo plazo. Como decía Winston Churchill, que no piensen en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, que comprendan el valor de las instituciones y su fuerza, que comprendan el valor de la división de poderes. Hay un libro muy famoso por ahí de un profesor de Harvard, James Robinson, que se titula ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué entran en crisis económica, humanitaria, etcétera? Hay varias razones, pero él dice, las más fuertes tienen instituciones sólidas y tienen el poder distribuido. Y eso está muy profundamente conectado con la democracia. Dejo ahí. Gracias. Muy bien. Erika. Bien, creo que Carlos hacía una distinción que me parece pertinente, ¿no? Entre lo que es una democracia, digo, una dictadura y un régimen autoritario, y lo que eso implica. Y de hecho, hace muy poco entrevistaban al profesor Mauricio Jaramillo y él volvía, también retomaba esa diferencia y señalaba algo más y decía, una dictadura es algo excepcional, ¿sí? O sea, es como, desde la perspectiva, digamos, por ejemplo, los militares consideran que este país va mal, nos tomamos el poder, ¿sí? Anulamos el gobierno que está con todo lo que, digamos, que pase allí, pero luego retomamos un Estado o proponemos un gobierno que mejore lo que considerábamos que estaba mal, ¿sí? Y pues resulta, él decía como pensando un poco en el caso de Venezuela que trae Carlos, y dice, sí, básicamente allí lo que tenemos es un régimen autoritario. ¿Sí? Un poco por las razones que daba Carlos, ya la oposición se manifiesta, ¿sí? Digamos que hay una serie de complejidades relacionadas con, por ejemplo, que no haya pesos y contrapesos, que todo el poder esté concentrado, ¿sí? Y entonces uno dice, mire, es un régimen autoritario. Sí, claro. Y de frente, o sea, miren, lo están haciendo de frente y este es un régimen autoritario y está funcionando de esta manera y, por ejemplo, deciden cerrar las cuentas o cerrar una red social y este tipo de cosas y toman decisiones así, ¿sí? Entonces anulan, digamos que las posibilidades de expresión de la población a través de estos canales, ¿sí? Pero también uno podría preguntarse, ¿sí? Siguiendo con esto de los regímenes autoritarios, y ya no como la dictadura donde se va a anular a la oposición completamente, si otros sistemas de gobierno, como por ejemplo el de nosotros, ¿sí? No sería también un régimen autoritario en el que no estamos tan claros de justamente en dónde se concentra el poder. Decimos, sí, claro, hay división de poderes y entonces estos no dejan que se reelija el presidente, el expresidente Uribe, ¿sí? Y aquí hacen contrapeso para que no se reelija el otro y entonces tomamos las decisiones de esta manera. Pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que la economía del país básicamente tiene que seguir normas internacionales que dictan los mercados, ¿sí? Entonces uno dice, venga, esto no sería una forma de autoritarismo, porque si la economía del país se rige por los mercados, ¿sí? Y los mercados en este momento, un poco siguiendo lo que decía Lazarato en su texto de la fábrica del hombre endeudado, lo que dice es, pues básicamente a los mercados lo único que les va a interesar es incrementar en este momento las ganancias de los accionistas, de los más poderosos accionistas de las empresas. ¿Sí? Y entonces eso hace que, por supuesto,
sí, lo que incrementa las ganancias de los accionistas es, por ejemplo, comenzar a disminuir la posibilidad del alquiler, ¿sí? De que la gente alquile sus apartamentos, tenga unos alquileres, arriendos baratos, ¿sí? Sino que imponen unos alquileres carísimos porque ellos son los dueños de las propiedades y entonces comienzan a sacar la gente y dicen, no, esta gente pues se tiene que ir de acá, de este barrio, de este sector, porque se nos está volviendo bastante turístico y le sacamos mayor ganancia para los accionistas, ¿sí? Sí, lo que hacemos es como dejar que estos edificios queden como en un Airbnb y todo este tipo de, este mercado, por ejemplo, inmobiliario, ¿sí? Entonces, no sería esa otra forma, ¿sí? De comenzar a construir regímenes autoritarios en los que al parecer sí, las leyes pues, parece que funcionan y entonces hay pesos y contrapesos, pero en el momento de repartir las pérdidas y las ganancias dentro del ámbito económico, los que van a ganar siempre son, pues van a ganar el mercado y va a ganar justamente, van a ganar esos accionistas y todo se concentra en lo que ellos quieran. Pensemos, por ejemplo, cómo a mí me pareció interesante hace poco el caso de estos hipermillonarios, ¿no? Que tienen empresas que se convierten como en el ejemplo de lo que debe ser la economía y de lo que debe ser el empresario, el empresariado, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, no permiten que haya sindicatos en sus empresas. ¿No? Y el hecho de que ellos no permitan que haya sindicatos en sus empresas, pues igual, a pesar de que en el país en el que estas empresas sí esté permitido el sindicalismo, el hecho de que ellos detengan la posibilidad en sus empresas, ¿sí? No sería una forma de alguna manera que vaya ganando cada vez más terreno el ámbito financiero sobre lo que son las políticas del Estado y no se convertiría eso o hasta qué punto, y es lo que yo en este momento más pregunto más que afirmo, ¿no? No se convertiría eso también como en una forma de un régimen autoritario en el que si bien parece que todo funciona desde la perspectiva de la ley y las instituciones, pues finalmente en la parte económica no parece funcionar tanto y son ellos los que se llevan la mejor tajada y son ellos los que determinan a dónde van a estar las poblaciones y cómo se van a tener que arreglar, porque lo que finalmente interesa es la ganancia que ellos van a obtener. ¿Sí? Entonces, a mí se me cuestiona un poco eso. ¿Sí? Claro, el ejemplo es Venezuela, el ejemplo en este momento es Venezuela y todos miramos hacia Venezuela y decimos esto es esto acá, ¿sí? Pero ¿y qué pasa con esos regímenes, con esos otras democracias, ¿sí? Donde el poder financiero cada vez tiene mucho más alcance sobre las políticas que puedan realizar los estados para beneficiar a su población o que limitan los derechos de la población, como en el caso, por ejemplo, que acabo de mencionar acerca de si es posible un sindicato en una empresa como Amazon o no es posible, más allá de lo que diga el Estado que se puede hacer a nivel del sindicalismo y el movimiento obrero, por ejemplo. Bueno, vamos con Sebastián para cerrar. Muy bien. Entonces, sobre esta relación entre dictadura y democracia, yo quisiera partir de un ejemplo de la vida filosófica. Recordarán ustedes que cuando uno de los impactos que más mantuvo a Platón al borde de la desesperación fue haber, digamos, descubierto que la propia democracia ateniense ejecutaba a Sócrates, ¿no? Y de hecho, pues así fue como ocurrió. La institución se unió para acabar de alguna manera lo que representaba, diríamos hoy en día, la imagen o la viva voz del pensamiento crítico. Y hay especialistas en filosofía que señalan que justamente la república, como un proyecto político novedoso, como una alternativa, ¿no? Era una respuesta de Platón contra la injusticia que se cometió con Sócrates. Y bueno, hay toda una discusión de fondo sobre cómo es el cariz político de la República, que pues plantea un comunitarismo radical, ¿cierto? Eh, pues tiene unas percepciones y unas concepciones de justicia bastante fuertes y que responden un poco al vacío que generó Sócrates en Atenas. Bueno, Platón intentó vender la idea por la Hélade, ¿no? Hizo un viaje, ¿no? Por algunos regímenes vendiendo el proyecto, les muestro la república, se le burlaban, se le meaban de por un ridículo que le está pasando. Y bueno, Platón parece que un tal Dionisios le copió alguna la idea, se echó en marcha y eso se fue al traste, eso fue un fracaso total.
lo expulsaron de ese territorio y Platón regresa nuevamente a Atenas y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y lo más interesante es que el proyecto de Platón no desfallece y él a las afueras de Atenas crea la academia. Hay unas personas que han ido a Grecia, me han dicho, la academia es un proyecto que se construyó a las afueras de Atenas, de la ciudad, de la capital de Grecia. Entonces, con esta anécdota que quiero decir, que quiero indicar, que me parece que una forma de escapar a la tiranía está justamente en el pensamiento. Yo creo que la filosofía ha dado gestos hermosos de cómo puede uno escapar de la dictadura y cómo puede escapar de la violencia institucional, digámoslo así, que es un poco el tema de la dictadura. La dictadura es una violencia institucionalizada. Y cómo se puede reinventar la democracia. Claramente, entonces Platón nos da un ejemplo extraordinario. Hay que marginarnos de las injusticias de la polis y reinventar nuevamente la sociedad, pero esta reinvención implica pensar también una nueva forma de practicar filosofía, una forma de cambiar estructuras a partir de las formas de pensamiento. Y eso es la academia, ¿no? Ustedes sabrán que en la academia, ¿quién se forma? Pues Aristóteles, ¿sí? Entonces a mí me parece que hay un mensaje muy interesante en la historia de vida de Platón y es que justamente la democracia es un proyecto que no desfallece y que de alguna manera la filosofía está íntimamente relacionada con ese proyecto, toda vez que cuando el pensamiento siente que la violencia adviene como una forma de acallarla, se levanta nuevamente como el ave fénix y trata de buscar alternativas y soluciones. Gracias, Sebastián. Bueno, yo pienso que, pues muy de acuerdo con ustedes en esta parte, esa diferencia que hizo Carlos me parece fundamental. Eh, Pienso también que es necesario no confundirnos, sobre todo por la tendencia actual a llamar guerrillero comunista al que tiene algunas ideas de izquierda, o de llamar paraco fascista a alguien que tiene algunas ideas de derecha. ¿Sí? Y lo mismo, en ese mismo sentido, llamar dictadura a un gobierno que no nos gusta. ¿Sí? O sea, porque aquí hay un montón de gente que dice que estamos bajo una dictadura. Ya quisieran los que están bajo una dictadura estar como nosotros estamos. Una dictadura es un sistema de gobierno en el que el poder está concentrado en manos de una sola persona o de un grupo pequeño y que ejerce control absoluto sobre el Estado. Eso es, pienso yo, Corea del Norte. Y sobre todo, en la práctica, que no está sujeto a restricciones de carácter legal ni de voluntad popular. Entonces, en una dictadura no hay elecciones, efectivamente. En Venezuela hay elecciones, ¿cierto? No hay instituciones democráticas que limiten el poder del gobernante. Ahí ya tendríamos objeciones. En una dictadura no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión. O sea, no es metafórico, es real, es en concreto de esa manera como se presenta. Entonces, lo otro, digamos que la palabra dictadura se usa más como un mecanismo táctico, estratégico para hacer proselitismo. ¿Sí? Si está el contradictorio en el gobierno, entonces yo digo que es una dictadura. No quiero agregar a este tema más de lo que ya ustedes han dicho, aunque sí una inquietud, un pueblo, en una coyuntura determinada, quiere a veces un dictador. De hecho, ese es el origen de la palabra dictador. Queremos que seas nuestro dictador, decían en la antigua Roma, que habían escogido a alguien para ser el dictador. Y piensen ustedes en El Salvador, si la gente, el grueso de la gente, 90% de la gente, no puede estar pensando en queremos que sea nuestro dictador. Y en cambio, me gustaría también comparar un dictador con una monarquía vitalicia. Hablamos de monarquías absolutas. Esos son los gobiernos de varios países árabes a los que nadie dice nada.
porque tienen petróleo, porque tienen plata, porque tienen buenas relaciones, por lo que sea. Nadie dice nada. Claro, hay una calidad de vida de los súbditos hombres fundamentalmente en los países, ¿cierto? Una calidad de vida muy superior a la de muchas personas acá. De los hombres, las mujeres, pues si les va bien con las personas a las que están subordinadas. Bueno, hemos llegado entonces al final de este episodio de panel tan interesante, de participa Juan, Carlos, Erika. Agradezco una vez más la participación de ustedes y esperamos que estas reflexiones en este conversatorio hayan resultado del interés de las personas que tengan acceso a esta grabación. Brindamos igualmente con estas discusiones una perspectiva, esperamos que nueva o por lo menos esclarecedora sobre el discurso de la política y particularmente sobre la idea de democracia. Hasta una próxima.